CONADE Juvenil es un espacio donde diversas organizaciones de jóvenes de diverso tipo, organizaciones de jóvenes trabajadores, organizaciones de jóvenes que hacen arte, cultura, organizaciones de jóvenes de algunas iglesias, ¿no? Organizaciones de jóvenes ambientalistas, de diverso tipo, nos encontramos para tratar de ponernos de acuerdo sobre qué voz tendría la juventud en lo que pasa con el país, los diversos temas del país, pero desde el punto de vista de los jóvenes. Opinar, tener una reflexión conjunta, ¿no? Sobre por dónde creemos que debería conducirse el país, pero también qué es lo que nos parece importante que exista como políticas públicas para la atención de los derechos de los jóvenes. Bueno, el año pasado se realizó la cuarta CONADE Juvenil. El 2012 fue el primer encuentro de CONADE Juvenil que se realizó básicamente a nivel de Lima, con organizaciones juveniles de Lima, y lo que nos motivó aquella vez a plantearnos un encuentro fue que no encontrábamos referentes en la sociedad, ¿no? No encontrábamos espacios que articularan a las organizaciones juveniles, no se sentía la presencia de las nuevas generaciones en la coyuntura del país, no había como reacción de los jóvenes frente a lo que estaba pasando en el país. Eso ha cambiado en los últimos años, ¿no? Te estoy hablando del 2012, pero luego han venido el 2013 y 2014 las movilizaciones contra las leyes que afectaban derechos de los jóvenes, ¿no? Recordemos lo de la ley Pulpín, en la cual también las organizaciones de la CONADE Juvenil hemos participado, ¿no? Y hoy ya es común que en las grandes manifestaciones de la sociedad civil la presencia de los jóvenes de manera organizada es muy importante, digamos que es masiva, mayoritaria la presencia de los jóvenes. No sentíamos que eso pasaba en el 2012, ¿no? Y también digamos que un debate que siempre tuvimos desde el principio fue quién representa a los jóvenes, ¿no? El Estado se había organizado de tal manera para que exista una instancia de carácter técnico para que asesorara a los ministerios sobre políticas de juventudes, SENAJU, ¿no? Pero era la parte del Estado. Pero desde la sociedad civil misma, desde las propias organizaciones juveniles, no había un referente en el cual los jóvenes digan, ese espacio me representa, siento que mi voz está ahí, ¿no? Y surgió así también la CONADE Juvenil, como un intento de generar un espacio que sea con el tiempo representativo de la diversidad de organizaciones juveniles, no solo de Lima, sino del país. ¿Y qué te puedo contar? En estos 5 años, ¿no? Hemos pasado de ser, digamos, 10 grupos de Lima que nos juntamos inicialmente a nivel de Lima metropolitana, a hoy existir 14 grupos impulsores en 14 regiones, ¿no? Es decir, un grupo impulsor por región. Estamos hablando de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, por supuesto, Ica, Arequipa, Moquegua, Apurímac, Cusco, Puno, Loreto, San Martín y algunas otras regiones. Entonces eso es un avance para proveer espacios autónomos de articulación de las organizaciones juveniles, ¿no? Pero no solamente autónomos en el sentido de autosuficientes, ¿no? Porque también las organizaciones juveniles de la CONADE Juvenil participan activamente de espacios de diálogo o de consulta que se han aperturado en las regiones, por ejemplo en las COREJUS, los Consejos Regionales de Juventud, y también en los CPJs, los Consejos Provinciales de Juventud. Participan de las convocatorias que hay, pero en muchos casos también han participado de la propia creación de esos espacios.
Sí, desde la CONADE Juvenil nos hemos pronunciado frente a la aprobación en su momento de la llamada Ley Bartra, o nosotros la hemos llamado también Ley de la Legalización de la Esclavitud Juvenil, ¿no? Y hemos señalado básicamente tres razones por las cuales nos oponemos. En primer lugar, porque si la ley quería hacer pasar un trabajo efectivo, es decir, no era solo práctica, sino tiempo de los jóvenes dedicado a actividades que producen ganancias, ¿no?, para las empresas, que, digamos, facilitaran las prácticas, entre comillas, de los jóvenes. Es decir, todo lo que el joven podía producir era una ganancia neta para las empresas, sin haber ningún tipo de retribución para los jóvenes. Entonces eso era una ley que claramente favorecía a los que requerían, ¿no?, a las empresas, digámoslo así, ¿no? También nos parecía que la realidad actual de la educación a nivel de los institutos es de bastante precariedad. Entonces, la ley no fomentaba que hayan mejores condiciones para hacer las prácticas en los propios centros de enseñanza. Más bien era promover que hagan menos prácticas en los centros de enseñanza y que los institutos no se adecuaran a tener mejores condiciones para prácticas en los propios centros. Por ese lado era resolver un problema sacando a los estudiantes del centro de enseñanzas, ¿no?, y dejando malas las condiciones en los propios institutos. La segunda cuestión por la que nos opusimos es de que es una ley que afecta directamente a los jóvenes, ¿no? Y nos hizo reflexionar a decir que, como tú bien has dicho, no es la única ley que atentaría contra derechos de los jóvenes. Ya tenemos, en esos últimos años, han salido grandes manifestaciones para oponerse precisamente a ese tipo de leyes. Entonces nos parece que hay una actitud más bien de no interés por pensar en el futuro de las nuevas generaciones de este país. Leyes como esas no toman en cuenta que estamos en el país en un momento histórico en el que se habla del bono demográfico que por lo menos en los próximos 10 años el Perú va a tener, en el que más bien, en vez de recortar beneficios a las nuevas generaciones, se tiene que proveer, ¿no? Porque si no se hace ahora, esas nuevas generaciones en 10, 20 o 30 años van a tener condiciones de adultos con vidas totalmente precarias, ¿no? Entonces, un aspecto que no se toma en cuenta al parecer al elaborar ese tipo de leyes es que el país vive el bono demográfico que debería ser aprovechado más bien otorgando mejores condiciones educativas, laborales, de protección social y etcétera para las nuevas generaciones, para los jóvenes, ¿no? Lo primero es que crean en que los jóvenes somos actores del cambio, ¿no? Si estamos convencidos de que los jóvenes no tenemos que esperar a tener 40 o 60 años para participar en cambiar las situaciones de injusticia que vemos a nuestro alrededor, ya sea en el instituto donde estudiamos, en la universidad, en el barrio donde vivimos, ¿no?, o en el trabajo en el que estamos, ¿no?, o sobre algún tema que nos llama la atención, tener la confianza de que no solo tenemos el derecho, sino tenemos la capacidad de ser actores protagonistas del cambio, ¿no? Y lo otro es animar a otros jóvenes a hacer algo. Es la práctica, la acción, la que nos va a ir enseñando cómo generar esos cambios, ¿no? Y que para lograr cambios más grandes se necesita que los que están haciendo algo en un barrio concreto, o en un instituto, o en la universidad, se articulen con otros grupos juveniles, para que se enriquezca la reflexión, para que se enriquezcan también las propuestas y para que haya, digamos, se geste también una generación convencida de que hay que hacer cambios profundos.